Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en un nuevo video de Macroeconomía 3 que corresponde a la parte de crecimiento económico. Ya en anteriores videos hemos estado viendo varios modelos como el de Harold y Domar, el de Solow, incluso vimos una revisión rápida de muchos de los modelos clásicos y de muchos de los de la actualidad que han ido destacando, ¿no? en los estudios macroeconómicos sobre crecimiento económico. El día de hoy vamos a ver el modelo de crecimiento neoclásico, pero esta es una pequeña variación que tiene, bueno, nosotros vimos el neoclásico de Solow, y aquí en la clase de hoy vamos a ver como una variación de este modelo, agregando la parte del dinero, es decir, el modelo neoclásico con dinero. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir nuestro material guía que siempre llevamos para que ustedes puedan ir ilustrando un poco lo que se va explicando. La mayoría de las teorías de los ciclos económicos, así como los modelos de crecimiento económico desarrollados desde mediados de la década de los 50 más o menos, incluido el que ya vimos, el modelo de Harrod y Domar, pues estos eran fundamentales y de carácter real, ¿no? Con de carácter real me refiero a que es un tipo de análisis económico que no indagaba demasiado en el papel que cumplía el dinero. En estos modelos las variables monetarias se mantienen ocultas, ¿sí? O sea, no se toman muy en cuenta, por lo tanto, de alguna manera se asume implícitamente que el dinero es un velo, ¿sí? No sé si eso lo habían escuchado antes en alguna otra materia que dicen que el dinero es un velo. Y bueno, en su momento el economista Tobin lo afirmó, bueno, él afirmó con relación a estos modelos que los fenómenos monetarios y de precios pues realmente no tenían importancia hasta ese entonces, ¿no? En 1955, James Tobin, este economista, publicó un ensayo en donde introdujo pues explícitamente de alguna manera factores monetarios como la cantidad de dinero demandada por los agentes económicos, es decir, la demanda de dinero, la riqueza que tenían los individuos, el nivel general de precios, las preferencias por los activos financieros, la deuda monetaria, y por último, pues el costo de oportunidad que representaría mantener saldos de caja o de efectivo en un modelo de crecimiento de corte neoclásico. En 1900, bueno, esto es así como un dato histórico, que en el 81, 1981, recibió, bueno, Tobin recibió este premio Nobel de Economía por sus aportes a la difusión de la teoría monetaria y el desarrollo de la teoría de carteras y de las finanzas en general. Entonces, pues un premio Nobel de Economía con respecto a estos temas de la teoría monetaria, ¿no? Bueno, el modelo propuesto por Tobin en 1955 es considerado hoy en día como el modelo precursor que tiene el modelo de Solow y Swan, ¿no? Este es el que lo precede de alguna manera, y Tobin se ocupó de tratar aspectos relacionados con los problemas monetarios, como ya les comentaba anteriormente, dentro del contexto de un modelo que tenía una función de producción de tipo neoclásico, como la que vimos en el video anterior. Si ustedes no vieron el video anterior, vayan al video anterior, se lo voy a dejar aquí en los comentarios, ¿no? Para que vayan y lo vean. Entonces, Tobin trató de incorporar estos problemas monetarios a ese contexto de una función de producción neoclásica, que pues básicamente fue algo innovador para esa época, ¿no? Pues permitía la perfecta sustitución entre los factores productivos. La diferencia fundamental de alguna manera que existe entre el modelo de Tobin de 1955 y los ensayos publicados por Solow, de hecho nada más fue como un año de diferencia, ¿no? El año siguiente por Solow y Swan. La diferencia pues radica esencialmente en que el estudio realizado por Tobin incluye al dinero como una fuente potencial de ahorro y la riqueza de los agentes es en realidad pues parte como de un modelo real dentro de un contexto en el que la función neoclásica pues no lo incluía, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ya en 1965, una década después de haber publicado su artículo, el mismo Tobin amplió su análisis inicial que hizo en el 55, 10 años después. Amplió este análisis e incluyó los problemas de los salarios, de la tasa de interés. En 1968 y 1985
logró demostrar que la existencia de capital de una economía en crecimiento está positivamente relacionada con las tasas de crecimiento monetario e incluso con la inflación, cosa que los neoclásicos nunca en su vida habían relacionado, ¿no? Nunca lo hicieron en ninguna teoría. Bueno, para continuar con el modelo es importante que expliquemos lo que es la neutralidad del dinero. Yo les comentaba que los economistas, bueno, a lo largo de la historia del pensamiento económico y en particular de la macroeconomía, hay en general dos conceptos que presentan grandes dificultades en la elaboración de modelos y de pues, consecuencias de política económica porque pues no toman en cuenta ni el tiempo ni el dinero, ¿no? Las distintas escuelas del pensamiento macroeconómico como las clásicas, la keynesiana, la monetarista, la nueva economía clásica y todas estas, el dinero se presenta como parte fundamental del sistema económico, pero sus efectos y el papel que este desempeña pues son diferentes en cada una de ellas. En algunas es más importante que en otras y en algunas de verdad es nulo, ¿no? Entonces, esto de la neutralidad del dinero a mí por muchos años me causó como confusión, pero es muy sencillo realmente. Eh, Básicamente nos dice que un sistema que posee la propiedad de neutralidad eh, se puede de alguna manera escribir de forma que cada ecuación contenga únicamente magnitudes medidas en unidades reales. ¿A qué me refiero con unidades reales? Bueno, vamos a tener dos tipos de variables, las variables reales y las variables nominales. Cuando hablamos de variables reales, significa que es un valor absoluto, donde es el valor nominal menos la cuestión de la inflación, ¿no? Por ejemplo, algunas de las variables reales que tenemos podrían ser el PIB, el empleo, el consumo, esas podrían ser algunos ejemplos de variables reales. Así pues, si donde quiera que aparezca una magnitud de medida en dólares o en pesos o en alguna otra cantidad con dinero, se divide entre otra variable igualmente medida en dólares, de modo que pues se pueda hacer alguna relación entre magnitudes reales. eh, y esto pues va a tener como consecuencia que si se dobla o se triplica o se multiplican las magnitudes nominales, pues no hay realmente algún efecto sobre los valores de equilibrio de las variables reales, ¿sí? Entonces, esa es por una parte la propiedad de neutralidad del dinero, pero por otra parte existe otro concepto que es lo que se conoce como la dicotomía clásica. Y esta dicotomía clásica nos dice que en un sistema que dicotomiza los valores de equilibrio de todas las variables reales, pues son independientes del nivel de precios absoluto, de tal manera que pues el dinero es un velo, es decir, que solamente digamos que es transparente, ¿no? No hace ningún efecto. Entonces, el dinero puede ser definido como neutral si cambios en la oferta no tienen efectos sobre los gastos reales y sobre la asignación de recursos. Entonces, se piensa que si no hay asignación de recursos correcta, entonces, más bien, se piensa que si no hay variaciones en la asignación de recursos, entonces se puede considerar el dinero como un velo porque realmente no está afectando en absolutamente nada al modelo. Este concepto de neutralidad del dinero se refiere a que un cambio en la cantidad de dinero afecta a las variables nominales de la economía, como son los precios, salarios, tipo de cambio, sin afectar las variables reales como es el PIB, el empleo, el consumo, todas esas variables que les mencionaba hace rato, ¿no? La neutralidad del dinero proviene, como les decía, este concepto, esta idea de la economía clásica. La llamada dicotomía clásica señala que las variables reales y nominales se pueden analizar de manera separada. Keynes rechazó esta idea de neutralidad del dinero, para él sí era importante, ¿no? Y los clásicos y neoclásicos afirmaron incluso que el Banco Central no influye en el crecimiento. Argumentaron que una vez que transcurre el tiempo, los precios varían de la misma manera que los cambios en la cantidad de dinero y que el mercado automáticamente va a asignar las cantidades de dinero necesarias, pues ahora sí que por obra del mercado, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Bueno, esto por la parte de la neutralidad del dinero, perdón. Sin embargo, Tobin planteó un modelo y ese modelo descansa sobre cuatro pilares fundamentales,
que son la función de ahorro, la función de producción, las preferencias por los activos y las condiciones de la oferta de mano de obra. El modelo neoclásico de Solow y también el modelo de Harrod y Domar, las variables monetarias, como les digo, se mantienen ocultas, no asumen ningún papel, o dicen que el dinero es un velo porque no afecta de ninguna manera, pero Tobin pues relacionó dichos modelos con el fenómeno monetario. Entonces, por eso puso como pilares fundamentales estos cuatro elementos que vamos a ir analizando poco a poco. En la función de ahorro de Tobin se asume una proporción fija de ahorro con relación a la producción o renta nacional. Entonces aquí nos dice que el acervo de capital, que está representado por la letra K, crece a una tasa constante y que es igual a la tasa de crecimiento del consumo y de la producción, lo cual nos indica que pues efectivamente hay rendimientos constantes a escala, ¿no? Porque a medida que crece uno, crece proporcionalmente el otro, es decir, parte del capital y también va a crecer el consumo y la producción si el capital crece a una proporción, los demás también. De acuerdo con Tobin, entonces se puede suponer que las variables distintas de la producción, por ejemplo, lo que es el salario o la riqueza, afectan a la propensión del ahorro sin implicar más complicaciones no esenciales, ¿no? Él dice que en caso de que incluyéramos en el modelo lo que es la riqueza o el salario que poseen los agentes económicos, en esta función de ahorro agregada, pues el ahorro disponible total simplemente tendría la sumatoria del ahorro financiero que provendría de algunos de los elementos de la riqueza, ¿no? Entonces, él nos plantea un par de ecuaciones en donde nos dice que el capital va a ser igual a la propensión marginal a ahorrar con respecto a la producción, ¿no? La propensión marginal al ahorro estaría multiplicando a la producción o al ingreso disponible. Y entonces aquí nos dice que si el capital o la variación de capital físico es igual a la inversión, entonces se puede considerar que hay una depreciación cero y por lo tanto el ahorro disponible va a ser igual a la propensión marginal a ahorrar por el ingreso disponible, ¿sí? Entonces aquí nuevamente les pongo esta notita importantísima para que ustedes no lo olviden y nunca lo pierdan de vista y lo sepan de memoria, que la propensión marginal al ahorro mide la parte del ingreso que se destina al ahorro cuando se incrementa el ingreso en una unidad, ¿sí? Entonces, pues básicamente este modelo de Tobin está basado en lo que es la variación de capital físico, ¿sí? Y eso pues lo va a tomar con respecto a el ahorro de ese ingreso disponible que se tiene. Bueno, el siguiente punto es la función de producción. Esta función de producción es un tanto extensa de explicar, pero voy a tratar de ser lo más concreta posible, ¿no? Aquí, en esta parte de la función de producción, Tobin supone una función de producción agregada, la cual presenta pues, rendimientos constantes a escala. Recuerden que con los rendimientos constantes decimos que crecen a la misma proporción, ¿no? Todos los factores. Por lo tanto, pues se trata también de una función de producción lineal, en donde el volumen total de producción y depende de dos factores productivos, como en este caso, Tobin lo toma, que sería el acervo de capital o stock de capital, que sería K, y la mano de obra, que sería L, ¿sí? Entonces aquí va a depender de estos dos factores. Y nos dice que los factores de producción pues son limitados y también son perfectamente sustituibles entre sí. Esto quiere decir que puedo sustituir mano de obra con capital y capital con mano de obra, ¿sí? Bueno, y entonces estos van a representar, van a presentar, mejor dicho, rendimientos decrecientes a escala, con respecto a cada uno de los factores antes mencionados. Aquí ya no menciona que nuestra función de producción no necesariamente tiene rendimientos constantes, sino que aquí puede empezar a presentar los rendimientos decrecientes porque estos factores son sustituibles entre sí. Entonces, por ello se dice que la función de producción se comporta o cumple con las condiciones de y nada. Estas condiciones de nada, híjole, son un tanto complejas porque tienen que ver con una cuestión de desarrollo algebraico y de un poquito de cálculo eh,
diferencial. Voy a tratar de resumirlo, de ser muy concreta en esta parte. Las condiciones de nada nos suponen una hipótesis sobre la forma de una función de producción que garantiza una ruta de estabilidad al crecimiento económico. Son parte de un modelo de crecimiento neoclásico en donde si se cumplen estas condiciones, se va a cumplir bueno, más bien se va a garantizar esa ruta de estabilidad del crecimiento. Esas condiciones, como les dije, tienen, más bien son con una base matemática algebraica de cálculo diferencial, en donde el valor de la función en cero es igual a cero, la función es continuamente diferenciable, la función es estrictamente creciente, la derivada de la función es decreciente, el límite de la derivada cercana a cero es infinito positivo, el límite de la derivada hacia el infinito positivo también es cero. Bueno, son una serie de condiciones que son un poco complejo, que nos llevaría yo creo que una clase a desarrollar estas condiciones de nada, pero lo que tratan de demostrar es que las condiciones de nada, pues que implican que una función de producción debe de ser asintóticamente del tipo Cobb-Douglas. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue la función Cobb-Douglas que vimos, ¿no? En el video anterior, donde teníamos dos variables elevadas a unos parámetros alfa y beta, ¿no? Que eran las proporciones. Y bueno, dicho de esta manera, esto quiere decir lo de las condiciones de nada, por lo tanto, nos dice que esta función de producción debe de tener ese comportamiento, es decir, igualito que el de solo, ¿no? Solamente que aquí los rendimientos sí pueden ser decrecientes, crecientes o constantes a escala. Con este modelo, pues se evita el problema de considerar los efectos del progreso tecnológico y de las limitaciones de otros factores de la producción, como es el caso de los recursos naturales, cuando se asume que la función de producción pues muestra rendimientos constantes a escala en el transcurso del tiempo. En este modelo también se asume que la producción se lleva a cabo en un sistema económico que tiene características, bueno, que tiene una característica primordial, que en este caso sería la competitividad. ¿A qué me refiero con competitividad? Bueno, me refiero a que tiende a equipararse con una economía que funciona bajo un régimen de competencia perfecta. Entonces recuerden que competencia perfecta es un supuesto que realmente es difícil de cumplir, en donde tenemos igual número de oferentes, de demandantes y una serie de condiciones un tanto irreales, por lo que los factores productivos pues van a ser remunerados de acuerdo a sus productividades marginales. De esta manera, pues va a inferir que los factores de la producción, que son el capital físico y el trabajo, van a obtener una retribución, bueno, como una retribución a su esfuerzo, un ingreso correspondiente al valor de su producción, que se realiza con la última unidad del factor utilizado. Es decir, los factores productivos van a ser remunerados de acuerdo a sus productividades marginales, por lo que la distribución del ingreso pues agota totalmente el producto, es decir, que se vacía la economía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los principios de competencia perfecta. Entonces, esta función de producción debe de cumplir con una serie de supuestos de competencia perfecta y de condiciones algebraicas que permitan esa estabilidad de crecimiento económico, ¿no? Bueno, el otro punto que consideró en su teoría fue la preferencia por los activos. Tobin nos dice que la riqueza total de una economía en un momento determinado del tiempo va a estar conformada por la sumatoria de sus existencias o de lo que se conoce como stocks de capital físico, que en este caso se va a representar por la K, ¿sí? Existencia de capital físico. Y pues que existen en la economía y los propietarios de la riqueza pueden mantener tal vez en forma de maquinaria o en forma de saldos reales de bonos o todo este tipo de cosas, ¿no? Esa es de alguna manera su existencia de riqueza. Por lo tanto, pues los agentes económicos van a dividir su riqueza en dos posibilidades, lo que son los activos financieros y el dinero, que serían los bonos y el dinero. A esta situación, Tobin pues la va a denominar como balance de cartera, donde tiene una parte de activos financieros y una parte de dinero, dependiendo de la tasa de retorno que presente cada uno de los activos, es decir, dependiendo de la tasa de interés, se va a definir cuántos activos financieros tiene y cuánto dinero tiene, dependiendo de cómo le convenga más al poseedor de los activos, ¿no? En este caso.
La finalidad de esto, pues, es que el conjunto global de inversiones financieras que existen en la economía tiendan a equilibrar esos factores de riesgo que se presentan en una cartera de inversión y de alguna manera equilibren la parte de la inflación, ¿no? Entonces él nos dice que la cantidad de dinero va a estar conformada por los saldos reales de dinero en efectivo y por los activos financieros que existen en una economía, es decir, los bonos. Y bueno, nos dice que es posible afectar el monto de total de riqueza que una sociedad posee en un monto determinado del tiempo, y esto va a ser a través de una implementación de una política económica activa, lo cual significa pues que mediante una política fiscal o restrictiva o expansiva promueve esa estabilidad económica. Entonces, resumiendo esta parte, a medida que sea mayor el costo de mantener el efectivo, menor será la demanda de saldos reales. Esto se denomina como efecto Tobin, pero lo vamos a ver un poquito después. Y a mayor renta de la sociedad, a mayor ingreso, mejor dicho, de la sociedad, mayor será la demanda para conservar ese dinero en efectivo. Y si existe mayor riqueza en forma de capital físico, la necesidad de mantener los saldos de caja o de efectivo serán superiores. Como les digo, esto tiene que ver con algo que se conoce como efecto Tobin, y lo vamos a ver en un ratito más, ¿no? Perdón. Por otra parte, el otro factor que nos falta de la teoría que planteó Tobin es la oferta de mano de obra. La oferta de mano de obra, o L como lo representa Tobin, depende en forma funcional de lo que es el salario real, el salario monetario y el tiempo. Por ello, pues se puede definir dicha forma funcional mediante la expresión que vemos ahí, que sería que la oferta de mano de obra está dada por el salario y el tiempo, ¿no? Es función del salario y del tiempo. Entonces, pues el uso del dinero pues le exige a los agentes económicos mayor propensión al ahorro para mantener esa tasa de crecimiento económico pues estable de alguna manera a largo plazo. El modelo de Tobin en general o en conclusión se puede decir que introduce en la parte del dinero y le va a exigir a los agentes económicos una mayor frugalidad. ¿A qué me refiero con esto de frugalidad? Una mayor propensión marginal al ahorro, ¿no? Con el fin de que se mantenga una tasa de crecimiento económico estable en el largo plazo. Y esto pues contradice lo que comúnmente se sostiene acerca de las bondades y beneficios que trae la introducción del dinero en una economía de mercado, ¿no? Por esa parte. Em, bueno, incluir el dinero en el modelo no fue nada sencillo para el economista Tobin, ¿no? Porque dice que cuando se incluye el dinero al modelo neoclásico de crecimiento, pues van a ocurrir algunas cosas, como que la tasa de crecimiento económica no va a ser única y que van a existir algunas sendas de expansión en algunos momentos de la economía, que la inflación también va a depender de otras cosas como lo es la expansión de la mano de obra, la tasa a la cual aumenta la oferta real de dinero circulante y también la tasa de progreso tecnológico. También dice que una de las implicaciones de incluir dinero en el modelo es que la expansión de la mano de obra y la tasa de aumento de la oferta real de dinero van a ser factores completamente inflacionarios, ¿no? Eso es parte de lo que se menciona en ese punto anterior también. Bueno, básicamente él va a plantear un modelo ya completo donde incluye todos estos factores que revisamos uno por uno, en donde va a suponer las siguientes cosas: que existe, como les decía, mercados en equilibrio, mercados de competencia perfecta, que el dinero va a ser un depósito de valor que va a generar utilidad a los consumidores y que no nada más sirve como utilidad para el consumidor, sino que también es un insumo para la producción. Los agentes tienen información perfecta, no hay incertidumbre, todos conocen todo de la economía. La tasa de ahorro se va a considerar una variable exógena y también va a ser constante. Va a considerar el dinero como un depósito de valor. La tecnología, por su parte, va a estar representada por una función de producción neoclásica en donde la producción va a estar en función del capital y del trabajo. La tasa de crecimiento de la población y del ahorro van a ser constantes y no existe progreso tecnológico ni ningún tipo de depreciación. Esos son los supuestos que pone para conjugar el modelo general. Y pues bueno, va a desarrollar el modelo de la siguiente forma: va a partir de una función de producción intensiva en capital, así como la que ustedes pueden ver aquí. Les voy a ir señalando con mi flechita,
mi acostumbrada flechita. Entonces, bueno, la función de producción va a estar dada por esta función intensiva en capital. Vean cómo nada más tiene capital. Y luego nos dice que los individuos pueden mantener su riqueza en dinero y también en capital físico. Como el capital físico me refiero a edificios, terrenos y todas esas cosas, ¿no? Y luego nos dice que la letra V, V va a ser la riqueza real per cápita, la K va a ser el stock de capital per cápita y la M van a ser los saldos monetarios reales per cápita. Aquí nos dice también que los individuos van a decidir en cada momento del tiempo a qué van a destinar su ingreso disponible, y que va a haber también una proporción fija que va a ir al ahorro y que el ingreso real disponible se va a definir como el producto real más el aumento en el balance del dinero real líquido, que sería esta formulita que ven aquí. La función de ahorro pues quedaría más como esto que ven aquí, pero ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la inversión real va a ser una parte del ahorro real que no se absorbe por los aumentos en la tenencia del dinero, es decir, no se va a absorber, ya está acomodada y es constante. Para concretar un tanto en las ecuaciones del modelo, el principio básico es el mismo que en el modelo de Solow. La ecuación se va a construir en términos per cápita, es decir, en K, con el puntito arriba, va a representar esa variación del stock de capital per cápita, eso significa nuestra K, variación del stock de capital per cápita, que va a ser igual a la propensión marginal al ahorro por la producción, o bueno, por el ingreso disponible, disculpen, menos 1 menos la propensión marginal al ahorro. Y aquí vamos a incluir otra variable que sería la tasa de inflación. La tasa de inflación es pi, perdón, y mu es la tasa de crecimiento del dinero, que va a multiplicar a los saldos monetarios reales menos la tasa de crecimiento de la población, que va a multiplicar a el stock de capital, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos desglosados todos los elementos de la fórmula y nos dice que una de las condiciones básicas es que el estado estacionario de la tasa de crecimiento de los saldos reales per cápita es igual a 0. Por lo que la inflación es igual a la tasa de crecimiento del dinero menos la tasa de crecimiento de la población. Esto significa que nos dice que en el estado estacionario estos saldos reales per cápita son 0, porque recuerden que la economía está como estancada, como no pasa nada en ese momento, y por lo tanto van a ser igual a 0. Esto implica que en el estado estacionario, pues la relación entre el saldo monetario real per cápita y el capital per cápita, pues igual es 0, porque no se realiza ningún tipo de inversión, ni en capital, ni en absolutamente nada. Ya continuando con ya la parte final del modelo, concluye especificando una ecuación. Esta ecuación va a representar la demanda de dinero y va a capturar las decisiones de los ahorradores e inversionistas en un portafolio de inversión. Dicha ecuación pues va a estar dada por lo que ven aquí. Si me preguntan qué significa la G no significa en este caso alguna variable, sino que es así como la F de K, igualito, solamente que para no utilizar la F usa la G. Entonces aquí sería como que los saldos monetarios reales, que es M, van a estar en función de la tasa de interés más la inflación, y eso multiplicado por el capital. Y eso va a ser la función de demanda del dinero. Entonces, si esta función de demanda de dinero se introduce en el modelo, pues se va a establecer como un equilibrio del capital en el estado estacionario, que se expresa como lo vemos aquí, ¿no? Esta ecuación sota grandota la podemos ver ahí, y bueno, se va a expresar de esa forma. Y luego, derivado de este modelo, en donde tenemos un nivel de equilibrio del estado estacionario, va a ocurrir algo que se conoce como el efecto Tobin. En este efecto Tobin, realmente, en resumidas cuentas, lo que nos dice es que la inflación puede ser un mecanismo que puede inducir a las personas a transferir sus ahorros al capital físico y así aumentar el crecimiento económico. Aquí nos dice que el Banco Central va a tener la posibilidad de cambiar la composición
de la economía mediante el movimiento de la inflación, porque si tenemos una inflación alta, la gente tiende a ahorrar menos y a gastar más su dinero, a invertirlo en capital físico, y eso haría que la economía se empezara a mover y por lo tanto hubiera crecimiento económico. Y que a una baja inflación la gente tiende a conservar más su efectivo en términos de ahorro y a invertirlo menos, ¿no? Entonces ese es, en resumidas cuentas, lo que es el efecto Tobin. Y pues ya para terminar un ejercicio, este ejercicio únicamente es para que ustedes practiquen y entiendan más o menos con términos monetarios lo que significa todo esto. Vamos a leerlo y ustedes lo resuelven, únicamente es llenarlo, llenar la fórmula con los valores, porque pues ya les estoy dando absolutamente todos los valores y nos dice cuáles son los saldos monetarios reales per cápita de una economía cuya inflación es del 5%, su stock de capital es de $150,000 y su tasa de rendimiento es de 0.005. Si la inflación se incrementa al 20% y el rendimiento se mantiene constante, ¿cuál es el saldo monetario per cápita? Entonces tenemos simplemente que calcular dos veces, la primera con la inflación a 5% y la segunda con inflación a 20%, y es lo que veríamos. La primera sería una economía tal como quizás Estados Unidos, tal vez, obviamente nos estamos yendo muy abajo con su stock de capital, pero pues únicamente es un ejemplo, ¿no? Este, mm, y pues ya, básicamente esto sería todo. Aquí les pongo la formulita y les pongo todos los elementos que necesitan para hacer ese cálculo. Y ya pues por último, ¿no? Ya para concluir, pues decir que lo más importante de este modelo de crecimiento de Tobin es que nos proporciona algunos mecanismos de ajuste entre el mundo de las magnitudes reales y el mundo del dinero y de los precios, ¿no? Aquí ya considera justamente que el dinero no es un velo y que verdaderamente sí afecta a la economía, y tienes razón, ¿no? Cuando hay una inflación bastante alta, pues nosotros podemos ver que esa encuesta que se denomina la confianza al consumidor se cae totalmente, ¿no? El consumo se ve afectado, y, y pues la cuestión del ahorro también. Entonces la gente a veces no sabe si ahorrar o invertir cuando la inflación es muy, muy alta, como en el caso de Venezuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces habría por ahí que analizar varios ejemplos que veremos y ejemplificaremos en la clase. Y pues espero que hasta aquí el video haya sido claro, espero que no haya sido demasiado extenso, pero estas teorías son extensas. La verdad obedecen a libros así gigantes, y pues aquí se presentan de manera muy, muy resumida. Pues espero que les haya gustado, que le hayan podido entender aunque sea un poquito. Si tuvieron alguna duda, pues coméntenla aquí o por alguno de los medios disponibles, ¿no? Sin más, pues denle like, cuídense mucho. Bye.